Podemos hacer nos han puesto ruedas. Nos lo temíamos, ¿eh? Teníamos que José Castro con las ruedas, ya le podemos dejar ahí que él pase el rato tranquilamente. Podemos ir navegando, así. Puede hacer de todo. Toma. Bueno, yo he decidido erigirme en moderador porque soy periodista y tampoco sé tanto de comunicación como estas personas que tenemos aquí, que ha presentado tan debidamente Saray. Y bueno, el título de esta mesa de debate cambia Internet nuestra forma de comunicarnos. Yo entiendo que Rebeca y Marga dijeron, mira, ponerles ahí, esa es una pregunta así, porque podía haber sido... Y la respuesta es, no, evidentemente, ya nos podemos ir. No. Bueno, no sé por dónde se puede empezar a abordar una pregunta tan enorme. Yo sí quería empezar lanzando un desafío. Ya sé que aquí hay una persona de Fundeurrae, hay un traductor, hay una periodista y estudiosa de la lengua, pero ojo, comunicar no es solo comunicar lingüísticamente, y por Internet se comunica de muchas maneras. Antes se ha hablado del formato vertical, y yo que tengo formación de pesado, o sea, de filosofía, siempre he pensado que el formato vertical se ha impuesto porque es el formato del retrato, es el formato del yo. Un formato panorámico horizontal es un formato generoso, quiere mostrarte la realidad, es un formato de curiosidad hacia el mundo, hacia el exterior, el panorama, el paisaje, el entorno. La verticalidad es el yo, es la autorreferencialidad, yo, me, mí, conmigo. La verticalidad cierra, no deja ver lo que hay alrededor, te obliga a fijarte. La verticalidad se ha impuesto con la generación millennial. Yo soy un boomer, mucha gente de aquí es millennial. Yo lanzo ya este primer reto. ¿La verticalidad se ha impuesto porque se ha impuesto una generación del yo, del ego, del sujeto? ¿Es una de las formas en que Internet ha cambiado la comunicación? Sí. Ahí va eso. Joder, qué bien preparado. Ha empezado bien, ¿no? Jolín. Vamos a darle un aplauso. Ahí calentando. Eso es una cosa... déjame que cuente una anécdota precisamente al hilo de esto. En los años 90 recuerdo que fui a visitar a una persona a su oficina y en la mesa del despacho tenía solo retratos de ella, ¿vale? Solo retratos de ella en los que apenas se veía el fondo, o sea, no justificaba el de sí misma. O sea, eran selfies, lo que hoy en día llamaríamos selfies, en aquella época le llamábamos retrato. O autorretrato. Autorretrato. Y no se veía nada que justificase el autorretrato, no se veía un trozo de la Torre Eiffel. Y claro, inmediatamente en el año 95 esta persona la considerabas como sin diagnosticar. O sea, estaba sin diagnosticar, ¿no? Tú imagínate que vas a tu casa, bueno, salvo, ¿cómo se llama este? Cristiano Ronaldo, que tiene un póster suyo en el salón. No, si tú vas a casa de alguien y ves un póster suyo y luego una foto, todo él, piensas que hay algo. Y sin embargo las redes han fomentado un poco este lado un poco narcisista y ha pasado de los perfiles personales también a los perfiles de empresa. Lo que queremos es ver caras. Tenemos esta cosa. Hablábamos ayer en un taller de TikTok sobre la importancia también de que se vea la cara. La narrativa hoy en día es yo te cuento algo también, ¿no? Entonces, creo que sí que ha cambiado la forma de comunicarse y también a la hora de hablar de texto, que es un poco también de lo que venimos a hablar, parece como que valoramos más la opinión personal más que la opinión institucional, que haya como un yo más que un nosotros o un estilo impersonal en el que no se mencione a nadie, ¿no? Pero sí, creo que eso ha cambiado totalmente. Y ahora, a mí a veces me parece incluso un poco impúdicas algunas cuentas, me sorprende cuando sigo viendo cuentas con un montón de selfies, que aparte hasta me da apuro. Por ejemplo, el otro día me estaba siguiendo una chica, y entonces toda su cuenta eran fotos de ella. Entonces, ¿qué haces? ¿Le das me gusta? Me daba como apuro, no sé si os ha pasado, me daba apuro darle me gusta porque era un poco como decirle, estás muy bien en esta foto, y en esta en la que estás igual que en la anterior también, ¿sabes? Y en esta con bikini, ¿no? Era como una sensación un poco extraña, pero también es un nuevo lenguaje, ¿no? Sí, yo creo que en cada época hay unas narrativas y añadiría lo que ha dicho José, que además del texto también se está viendo en el audio. Por ejemplo, muchos de los informativos o pseudoinformativos que estamos escuchando ahora o podcasts recientes como Saldremos Mejores, están dando información, pero a la vez hay una carga grandísima de qué le ha pasado o de forma semanal, ¿no? Hay una presencia grandísima del yo. A final del siglo XX, siempre como nos comunicábamos, especialmente
especialmente en la información, intentábamos ser muy neutrales, el yo desaparecía completamente. Y en cambio ahora lo que se valora y la tendencia que hay es que el yo esté muy presente. Incluso en un congreso que era de música y de audio también había personas que decían, claro, es que yo escucho estos podcasts porque además de que me cuente la información, pues Sisa Calderón me ha hablado de su operación, de algo. Yo creo que esos son modas, son ciclos. Ahora mismo venimos de una época en la que desaparecía el autor, desaparecía el periodista, desaparecía el informante, con la falsa creencia de que si no utilizábamos la palabra yo, esa información iba a ser objetiva, neutral, honesta. En cambio, bueno, hemos visto que eso no es así y ahora hay un auge del yo, que estoy completamente de acuerdo con Toño, que está impulsado por las tecnologías. Las tecnologías que tenemos en nuestras manos son las que están impulsando cómo nos comunicamos, incluso cómo pensamos, el punto de vista, en qué nos fijamos. Así que hay la tecnología, somos un poquito esclavos, y mira que yo amo la tecnología, pero somos esclavos de las tecnologías que tenemos en cada momento. Además, las tecnologías... Vamos, el tema del yo es verdad que es muy importante y con el tema de las imágenes está muy condicionado primero por el algoritmo. El algoritmo puntúa más, posiciona mejor las cuentas con caras o lo que considera rostros, punto 1. Punto 2, es verdad que venimos de un formato, sobre todo en el ámbito de la fotografía, donde la cámara tenía un formato horizontal y tradicionalmente era el más cómodo de utilizar. Ahora, con la llegada sobre todo de la cámara selfie, la cámara frontal, es verdad que nos resulta también más cómodo y aparte yo creo que aquí se suma otro punto, que es humanizar un nuevo ámbito como es Internet, del que hasta hace unos cuantos años podía resultarnos algo ajeno, algo como si fuéramos extraterrestres y de repente necesitamos llenar también de esa parcela de si nuestro mundo somos nosotros mismos y lo que nos rodea, ¿qué persona hay más importante en el mundo que tú mismo, ¿no? Pues ya tienes tu mundo real. Pues mi mundo digital también lo lleno de a veces hasta la sobredosis de yo mismo. Sobredosis, sí. Es curioso porque si por ejemplo navegamos por el feed de Instagram, está comprobadísimo que entre todas las fotos que miramos, lo que más nos atraen son las personas. Ayer vuelvo a citar a Rafa Tata y decía que lo que le gusta ver a la gente, por ejemplo, en la cuenta de aquí de la UPV, pues es ver a compañeros, ver a gente. Nos gusta. Tenemos unas, no sé si lo sabéis, aquí va el toque un poco neurocientífico. Tenemos unas neuronas específicamente diseñadas en el cerebro para reconocer rostros. Básicamente porque son unas neuronas que nos han ayudado a sobrevivir. Nos permiten reconocer los gestos faciales, reconocer las caras y saber si hay un gesto de compasión, de terror, de miedo, de agresión. Básicamente es el famoso instinto de amigo-enemigo, ¿no? Creo que ya lo dije alguna vez, Brad Pitt tiene prosopagnosia, que es precisamente que esas neuronas no le funcionan bien, entonces si os acostáis con Brad Pitt, al día siguiente no os va a saludar por la calle porque no os reconoce. Que puede ser una ventaja también, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, es cierto que estamos como, cuando tú ves un libro, oyéndonos a un formato analógico, ves un libro, ves una revista, donde te paras, son las fotos por encima del texto, por eso todos los que trabajáis en redacción para Internet sabéis que hay que ilustrar, especialmente en esta era digital, hay que poner una foto que sea relevante, y dentro de las fotos, si las fotos son paisajes o bodegones muertos, van a tener mucho menos preferencia que ver caras, porque nos atraen. Por lo tanto, yo creo que eso también está cambiando en la manera de escribir para Internet. Estamos haciendo mayor hincapié en ilustrar, si queremos tener éxito con un artículo, con una publicación, con un tuit, y yo no sé vosotros si lo habéis comprobado, yo en mis cuentas, o sea, un tuit sin imagen tiene cierto impacto. Un tuit con imagen, y ya no digamos un GIF o un vídeo, pero sobre todo un GIF, que es una imagen de consumo inmediato, porque se reproduce sin que tú lo quieras. Si es pertinente y está bien colocado, el éxito es exponencialmente mayor. Hay un tuit de @policía, que es simplemente un perro policía moviéndose, es un GIF así como en bucle, y tiene como, no sé, 100.000 retweets. Aquí estamos con Paquita, una perra policía. Y en parte, si pusieran aquí estamos con Paquita y fuera una foto, seguramente tendría 50.000 y si no hubiera foto tendría 1.000. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso está cambiando también nuestra forma de escribir. Estamos siendo mucho más visuales, porque nadie entra en Internet a leer, entramos a rastrear.
Oye, yo creo que merece una reflexión esto que ha dicho Alex, de que no hay nada más importante en el mundo que tú mismo. Bueno, eso es Alex. Eso. Sí, Yo no, mismo. no Alex. Yo he referido a mí de Alex. No, pero es verdad que En vuestro mundo la también. tecnología se va moldando a las exigencias de los consumidores, por eso los móviles son verticales, porque nos llega mejor el dedo gordo a teclear y no es horizontal. Y como eso es lo más cómodo, luego grabo en vertical también porque me saco a mí mismo, que es lo que yo pido. El hecho de si estamos, tú dices que es algo pasajero esto del yo, que como antes no había y ahora sí. Lo mismo antes que no, ahora sí. Bueno, ¿y qué pasará? Lo que pasa es que esto nos va a conducir a otro tipo de sociedad, a otro tipo de mundo que durante mucho tiempo ha estado mirándose cada uno a sí mismo. Esto yo creo que tiene una reflexión ética que va más allá de... Pero quiero volver a otra cosa que ha dicho José cuando ha dicho el GIF de consumo rápido. Esta es la segunda clave que yo quería poner aquí sobre la mesa, que es la rapidez. Estamos asistiendo al fenómeno de las notas de voz de WhatsApp aceleradas, la gente que las escucha por 2. Gente que escucha podcast por 3. El otro día en el New York Times una señora mandaba una carta diciendo que su marido escuchaba podcast al triple de velocidad mientras trabajaba y hacía otras cosas de bricolaje o lo que sea. Y que ella una vez se puso los cascos en lo que veía su marido y que está asustada. Al marido le parecía totalmente normal. La velocidad, la rapidez. Los vídeos de las plataformas. Los vídeos de las plataformas, bueno, las canciones de pop de 15 segundos que se están empezando a hacer para TikTok, nada más. Aquí sí quería, y directamente preguntar a Mar, por la oralidad, la verbalidad ultraacelerada, ¿esto cómo afecta a la lengua? Eso se ha visto un cambio importantísimo desde el siglo XIX. A mí me gusta mucho leer prensa del siglo XIX y ahí te encuentras unos párrafos que, vamos, que te mareas ya cuando llegas al punto final. Las frases se han ido haciendo cada vez más cortas, incluso las palabras. Ya no decimos fin de semana, si podemos decir fin de, no decimos colegio, si se puede decir cole. Todo se está reduciendo muchísimo y se está reduciendo precisamente por esa rapidez. Yo creo que lo más interesante de tener este lenguaje, que además cada vez va más rápido, y también seguir teniendo los libros, es manejar las distintas habilidades. Porque claro, muchas veces se oye la queja, es que cada vez vamos más rápido, los formatos son más cortos, pero fíjate qué ventaja tienen el que es capaz de estar viendo vídeos de TikTok donde no hay ni una milésima de segundo de silencio, donde todo es rapidísimo y puedes procesar esa información, pero a la vez puedes leer Crimen y Castigo, que es un tochazo. Pero si te has socializado desde pequeño en cosas de 15 segundos, ¿luego puedes leer Crimen y Castigo? No, tienes que trabajar las dos cosas porque son dos formas distintas de trabajar la atención. Puedes trabajar la atención viendo un vídeo de YouTube a 1,5 o 3 veces la velocidad de un podcast, pero tienes que trabajar a la vez la concentración, la profundidad y la cultura que evita el hiperlink, porque de hecho cuando estamos tan acostumbrados al hiperlink que muchas veces vemos un texto y nos parece casi como los dibujos del antiguo Egipto de 2 dimensiones, como aquí no hay volumen. Yo creo que lo interesante de este momento, y por ser prácticos, es decir, bueno, si es que nuestra cultura de comunicación es muy rápida, lo que estamos viendo es que cada vez hay formatos más rápidos y cada vez estamos viendo más formatos a la vez. Estamos con el ordenador, o estamos con la tele, o estamos escuchando una conferencia, y a la vez hacer ese trabajo que es el que lleva a la creatividad y el que lleva a encontrar soluciones normalmente, que es la concentración y la concentración profunda. O sea, me bloqueo y ahora mismo estoy solamente en esto. Pero claro que hay que trabajarlo. El cerebro y la atención es como un músculo. ¿Lo trabajas o no lo tienes? Los estímulos son fundamentales. A Internet no le pedimos más que rapidez, que es lo que nos ha enseñado el propio Internet. Nosotros estamos acostumbrados a estar tomándonos un café, una cerveza, lo que sea, y hablar de forma rápida, inmediata e incluso pisándonos. Será que en Twitter no nos pisamos. Cuando uno está respondiendo ya está el otro preparando la otra respuesta. Entonces, es verdad que a Internet le estamos pidiendo esa inmediatez y es verdad que es el estímulo lo que demanda el cerebro. Justo lo que comentaba Mar es una cosa importante. Estoy pensando, por ejemplo, en la edición de los libros de texto de los coles. Es decir, cuando he trabajado en algunos proyectos de estos me decían, no, es que aquí tenemos que poner imágenes, aquí tenemos que darle aire a la página. Es verdad, porque asusta y porque es imposible pedirle a un estudiante que aprende antes a utilizar la tableta que a decir mamá,
no se le puede demandar ahora que genere por gracia y obra esa capacidad y esa atención. Pero a Internet le pedimos esa inmediatez y por eso volvemos incluso, aparte de los orígenes del lenguaje, que es la voz. Es decir, ¿por qué a veces te mando un audio? Porque en 2 segundos te cuento lo que te podría contar en un párrafo. Entonces, es una forma de convivir y sobre todo eso, de pedirle a Internet que termine de satisfacer esa inmediatez. Yo creo que la clave también está en ser consciente de que el formato te va a hacer que pienses de una manera o te comunicas de una manera o entiendas de una manera. Por ejemplo, en un podcast que escribí hace poco que se llama Crímenes el musical, yo escribo los guiones en un Google Doc. Pero dije, voy a hacer el experimento de si lo cambio de formato y que sea solamente texto plano, me lo voy a llevar a otros formatos a ver qué tal funciona. Entonces, ese mismo guión lo pasé a PowerPoint, lo pasé a GIFs, lo pasé a emojis, lo pasé a Excel y lo pasé a Discord. Entonces, ese mismo guión que yo leía y con el que trabajaba cambiaba muchísimo si tú te lo encontrabas, por ejemplo, en un PowerPoint que te va haciendo como una película con una narración, hay un espacio, una transición. Si tú lo ves con Excel, que es plano, y de pronto descubrí que en Excel puedes meter imágenes, que yo no lo había hecho en la vida, pero bueno, también lo ves y algo que dices de entrada el Excel es como Satanás, ¿no? Es lo peor que te puede pasar en la vida. Sin embargo, para los guiones funcionaba, porque en las celdas te lo dejaba muy claro y te ayudaba a ser muy rápido y veías claramente quiénes eran las voces, cuándo aparecían, los efectos. Yo creo que eso es el reto y lo bonito de este tiempo, ¿no? Yo creo que el presente es lo que hay, es lo que tenemos que explorar y lo que tenemos que disfrutar. Tenemos tantísimos formatos que yo creo que lo importante es ver qué cosa buena nos trae cada uno y sobre todo aprender los distintos lenguajes. O sea, es importantísimo que sepamos aprender y disfrutar de TikTok, pero también de un podcast que a lo mejor son 50 minutos que te exige una atención, ojo, bastante más, es más exigente que un texto escrito. El audio se pierde la atención más fácilmente y también estamos viendo que el audio está creciendo mucho. O sea que a lo mejor es cuestión de, en este mundo, lo que pasa es que tenemos distintas formas de aplicar nuestra atención, que eso es lo que no tenían en el pasado. Tenían la voz, tenían el texto escrito y se ha acabado. Ahora es como multitud. Entonces, bueno, es cuestión de esforzarnos más, desarrollar más habilidades y para mí es una ventaja para la comunicación. Tenemos muchas más formas, tú puedes elegir, hay más oportunidades. En la creatividad tú puedes buscar por más rendijas. Bueno, hay una palabra que se ha dicho ya varias veces aquí, que es la palabra atención. Hay algunos teóricos de la comunicación que hablan de que en realidad esta era que vivimos desde hace ya un par de décadas es una era de la economía de la atención, que en realidad la atención es la gran materia prima, es la gran mercancía, que lo que quiere Google es nuestra atención, lo que quiere Facebook es nuestra atención, la moneda con la que pagamos es con nuestra atención. Realmente la atención es el petróleo de las redes sociales y de la comunicación. Cuando dice Mar, hay muchas más, en realidad es que hay muchos más demandantes de nuestra atención. Nos demanda atención el móvil a través de 1000 aplicaciones. Nos demanda atención el trabajo. Alguien quiere siempre nuestra atención. Y lo que no tenemos realmente es capacidad física a veces para proporcionar toda la atención que se nos exige. No podemos. Entonces, llega un momento que vivimos una especie de angustia por dosificar la atención, a quién dedicamos o a qué dedicamos más atención que a otras cosas. A veces nos sentimos forzados a atender y eso nos parece intolerable absolutamente porque no estamos acostumbrados a atender durante mucho tiempo a un solo estímulo. Y esto también es un cambio en la comunicación que yo creo que merece la pena comentar. No sé si podemos abrir una especie de gabinete aquí psicológico de problemas de atención. ¿Cuántos de aquí habéis asistido a clase mientras veíais alguna serie o algo en YouTube? Levantad la mano. Madre mía. Claro. Yo creo que estamos en la era de la multitarea, ¿no? Y sobre todo de consultar, como se suele decir en tipografía, la página muerto, ¿no? Y Alex puede hablar muy bien de eso. Es que soy muy moralista, pero ¿eso es bueno o es malo?
Tú dices que es bueno que haya muchos formatos, pero ¿es bueno o es malo para cada uno de nosotros? Yo, como soy boomer, me da un poco de vértigo. Me da un poco de vértigo pensar que cada vez que escribo algo para Internet tengo que pensar que no puedo poner más de 500 palabras, que tengo que visualizar a un lector que no va a tener el sonido activado, que va a ir en un autobús, en un coche, en un ambiente ruidoso, que no me va a prestar toda su atención y que va a tener además o publicidad o la distracción va a estar a una pestaña de distancia, ¿no? Y esa cosa de me aburro, ¿no? Yo recuerdo hablando con los chicos de Pantomima Full, con los que trabajé en la SER, decían, claro, hace años se hablaba de que había que reducir el formato de los vídeos a 5 minutos. Y decían ellos, no, nosotros no hacemos más de 1 minuto porque es que se te va la gente. Y ahora estamos con el formato TikTok, son 15. Yo todavía no sé juzgar si es bueno o malo. Creo que soy un afortunado por pertenecer a una generación donde había un poco más de concentración en ese sentido. Y como decís vosotros, cuando te crías en esta falta de atención es difícil cultivar una concentración mayor para leer ciertas cosas. O creo que debe serlo, no lo sé. Pero... Yo es que no diría que es falta de atención, es que lo que están aprendiendo es a diversificar la atención. Sí. Entonces, bueno, claro, yo estoy en la postura contraria a Toño, pero yo pienso, digo, soy una Claro, yo lo veo como una jarra de tecno-optimista agua y que peligrosa. hay una cantidad de atención limitada. Y tienes o la Claro. dedicas a 2 vasos o llenas 17 vasos. Esa es la Sí. cuestión. Claro, pero por ejemplo, ya hay una cosa que veo que me deja maravillada cuando yo veo a mis sobrinos, que son chavales de 12 años, y mientras están construyendo mundos en un videojuego, tienen otra pantalla y están viendo a alguien en Twitch que está haciendo arte en 3D y están aprendiendo, ellos como desde pequeños han aprendido a la multitarea, lo están haciendo, consumen una cantidad de información que a lo mejor nosotros ya no tenemos esa capacidad y yo siempre pienso, nos van a comer, nos vais a Sí, pero comer. no te puedes leer Por- Crimen y Castigo y ellos no. ¿Cómo? Ellos no Pe- pueden leerse Crimen y Castigo. Pero, No son pero capaces en de el leerse. mundo de hoy, ¿qué es más importante? ¿Crimen y castigo o construir mundos, No lo sé. saber de qué van las criptomonedas? No Bueno, lo sé. para mí no, pero yo soy Porque de tecno-optimista hecho, en el peligrosa. mundo de hoy, mucha gente a la que le ha ido muy bien o le va muy bien, pues lea los clásicos, habla lenguas muertas, hace ¿Cuándo cosas son? que aparentemente Bueno. no valen para nada. Pero es que a mí me das a elegir si aprender latín o controlar de Coinbase y quiero criptomonedas, porque latín ¿para qué lo quiero? Con perdón de los lingüistas, pero criptomonedas es por lo menos para aprender a que no me roben. Aquí hay Creo que aquí varias- se va a crear un frente de Dale, dos dale, contra varias una. cosas. Dale tú. Voy Yo para soy allá. neutral, ¿eh? Yo me vengo aquí a Dale tú, dale tú. Ah, no. Sí, sí. Aquí hay varios puntos que están, creo que, bastante enlazados. Uno es que hablamos de los estímulos y de la atención. Si no hay estímulo, te aburres. Si te aburres, te frustras. Me voy. Y no te puedes leer un novelón. busco el estímulo en otro lado. Por otro lado, que sean formatos cortos. Yo, por ejemplo, llevo, bueno, salvo hace unos meses que fui al cine, yo creo que no he estado viendo ninguna película en casa sin estar hablando por el móvil, whatsappeando. Es que creo que no recuerdo haber prestado toda mi atención a la pantalla. Y vosotros igual, ¿no? Me O sea, quiero sentir ¿veis identificado. alguna vez alguna película con el móvil así apagado a conciencia? Os obligáis a lo mejor a decir, lo pongo boca abajo, me obligo porque si no, no veo la película. ¿Cuántos veis la peli con el móvil así apagado? Ah, bueno. Apagado. Mira. Bueno, apagado un poco. Bueno, no. Las notificaciones. Y luego que sean formatos, por ejemplo, con los vídeos, etcétera, que sean cortos, yo creo que esto también es una muestra. Bueno, para empezar está el principio de economía, no siempre se aplica a todo. Economía lingüística no siempre se tiene por qué aplicar, porque la forma de negar algo más sencilla es decir no, pero si quiero que quede bien claro, te suelto un ni hablar del peluquín, por ejemplo, o te meto un taco, ¿no? Para que quede bien claro. Vale. Entonces, el cerebro también busca obtener la mayor satisfacción con el menor esfuerzo. Entonces, vamos hacia ese principio porque es una cuestión natural. Yo quiero trabajar lo menos posible para ganar lo máximo posible. Entonces es un principio natural. Y luego que sean cosas cortas, creo que también es una recompensa para el cerebro porque siente que está completando cosas. A lo mejor empezar con un clásico, si es algo más sesudo, que ya podríamos entrar luego en el debate de qué es un clásico y hasta cuándo es clásico, o hasta cuándo merece la pena que se considere
clásico o casi ya preclásico. Y luego, por otro lado, es eso, es decir, si estoy acostumbrado a eso, me tengo que leer a lo mejor pues, La Regenta y no entiendo ni papa, ya me cuesta, es decir, ya tengo que hacer un esfuerzo porque es un formato al que no estoy acostumbrado. Y no es el formato que me gusta. Entonces, que sean cortas o que estén ilustradas, permite también dar la satisfacción al cerebro de decir, mira, lo has acabado. Siguiente. Y mira, lo has acabado. Claro, pero a día de hoy también se consumen formatos largos. Por ejemplo, las series, Sí. podemos pegarnos un atracón de series y ver una temporada del tirón y estás 8 horas ahí y estás con la atención. O hay videojuegos que Pero puedes estar años en un mismo videojuego. Vale que te levantas, Y que es pero gráfico. también es mantener algo en el tiempo. Yo es que creo que muchas veces pensamos desde las claves del siglo XX o pensamos con la supremacía del texto. Sí, en este caso hablaba de la lectura del texto, lógicamente. Claro, pero, Sí. pero es que, bueno, y mira que yo amo las palabras y escribo libros, pero es que no creo que el texto sea mejor que la imagen, ni que el audio, ni que los metaversos. O sea, lo que está por venir, lo que podemos ver. No, pero solo una salvedad, ¿eh? Dime, Yo no dime. decía que fuera mejor una cosa que otra, digo que es bueno para nosotros, que es Todo. lo conveniente para cada cual. Cuanto más códigos de comunicación domines y cuanto más versátil seas para Claro, poder pero te digo, leer. mi madre puede mandar WhatsApps de audio, tiene 80 y pico años, pero se puede leer Crimen y Castigo. Ella hace las dos cosas. Claro, ella sí, pero es de una generación ya. Claro, donde se pero- puede hacer esas cosas. Claro, y puede que a lo mejor en generaciones futuras no le interese, pero tendrán otras habilidades de comunicación que de hecho cada vez son más exigentes porque nosotros también vamos construyendo sobre la sabiduría, el talento y la cultura anterior. O sea que en realidad yo creo que somos privilegiados de tener por delante todo el futuro para construir cosas partiendo de la base de lo que otros nos dejaron, esos sudores, esos trabajos, y lo hemos heredado. Y ya es cultura que tenemos encima, son muchas veces habilidades también que tenemos encima. Sí, sí. Pues mira, esto enlaza un poco con lo siguiente que quería plantear, porque en todos los nuevos formatos, lo que se valora mucho, lo que realmente valora el usuario es la creatividad. Parece que no, pero llega un momento que una cuenta de Instagram donde solo se suben autorretratos, si uno está muy centrado en su aspecto físico... ¿Estáis va a tener diciendo que- autorretratos porque estoy yo? No, no, te digo porque el físico va cambiando y llega un momento que uno no va a querer empezar a hacerse fotos y que empieza a asomarse al espejo en vez de a mirarse en el espejo. Filtro, O sea, filtro. tal, o sea, Ay, el la rollo. creatividad está muy valorada, ¿no? Y claro, cuando uno oye la palabra creatividad, es una palabra connotada muy positivamente, creatividad. Y dices, mola, lo creativo mola. Pero si luego dices la palabra memoria es aburrida por sí misma. Memoria. ¿Te parece algo estático, quieto? Claro, realmente la gente que es muy creativa sabe la importancia de la memoria. Sabe que cuantas más experiencias atesore, cuantas más vidas haya vivido, cuantas más experiencias no propias, incluso de terceros, sepa y conozca, va a tener más ideas, un almacén más grande para asociar ideas y para ser creativo. Problema que veo aquí, y veis que yo no dejo ahí esta obsesión de fondo. Si tenemos el almacén vacío, prácticamente solo un almacén de yo, si no tengo visión panorámica, si no lleno mi almacén con nada que no sea yo, ¿voy a poder ser creativo? No. ¿Voy a poder distinguirme, comunicar algo, ser diferente? Pero yo creo que en este momento, yo creo que hay un lado narcisista en el que uno se alimenta de yo, pero es un poco también lo que decía Mar. Hay una gran tormenta de información, de opinión, de cultura más popular, a lo mejor no tan reflexiva como puede ser la de un libro, pero sí que es cierto que la gente en este momento tiene mucha información que puede procesar y no creo que sea tanto centrarse en uno mismo. O sea, yo creo que en ese sentido, a mí volviendo un poco al tema de antes, es lo que me preocupa es cuánto de esa cultura que están recibiendo la gente, se procesa igual que o sea, los que leemos libros, los que hemos leído libros tradicionalmente y decimos, qué bueno es leer, me reflejo en las historias de otros. ¿Qué recompensa hay al cabo de
27 o de 45 páginas, recompensa insospechada que nunca descubrirás si no has leído 45 páginas. Exacto. Y te quedas con la rabia, ¿no? Hay gente que acaba los libros, que yo recomiendo todo lo contrario. Si no te gusta un libro, no, es que me quedan, déjalo. ¿Para qué vas a gastar el tiempo ahí? No, los libros son, yo les doy, a las series yo les doy un capítulo, un episodio, y a los libros les doy 10 páginas. Yo soy muy radical con eso. Pues mira, Tiempo de silencio, que es una novela maravillosa de Luis Martín Santos, empieza como con 20 páginas incomprensibles que hizo aposta para quitarse a gente de en medio. ¿Ah, sí? Y al cabo de la página tal empieza una novela... Me cae mal. Un filtro anti-spam. No, es como las series que te dicen, no, ya verás, a partir del cuarto, quinto, o sea, al principio tal, o los que te dicen, no, la primera temporada un poco floja. Yo creo que es en el 8º capítulo. ¿Eh? En The Wire creo que es en el 8º capítulo. Hasta el 8º capítulo dice, no me estoy enterando de nada, no sé qué es esto, pero todo el mundo dice que es muy buena. Inglés no hay quien lo entienda. Sí, es verdad, esos clásicos, esos son los nuevos clásicos, ¿no? Si aquí, lo que yo planteaba de memoria y creatividad es porque realmente todos queremos ser creativos y claro, lo fácil es ir a los filtros, tal cual, pero los filtros los usa todo el mundo, es como creatividad prefabricada que no nos distingue del resto. Y una estrategia de comunicación interesante para una institución, una empresa o uno mismo, si tiene que hacer la llamada marca personal, es distinguirse. Pero claro, para distinguirse hay que tener de dónde tirar, hay que tener un almacén de... Por supuesto, o sea, también la archimanida palabra, la innovación. Es imposible innovar si no miras atrás y aprendes primero todo lo que se ha hecho y después a partir de ahí dices, ahora que ya lo sé todo, ahora tengo criterio para cambiar las cosas. Y eso, aparte que lo hemos oído muchas veces, yo tuve la suerte de hacer un proyecto con Ferran Adrià para descubrir cómo era su método creativo que dio lugar a la revolución de la gastronomía en el mundo. Y lo primero que él te decía siempre era, dice, yo me leí todos los libros de gastronomía que caían en mis manos. De hecho, se puede ver, tiene estanterías llenas de libros. Dice, y cuando ya pensé que lo había visto todo, entonces dije, vale, pues ahora hackearlo todo, ¿no? Todo lo que he aprendido lo voy a cambiar, lo voy a mezclar, las cosas que no me parecen bien las quito. Pero como dices, Toño, es fundamental. Si tú quieres hacer cosas distintas, si tú quieres sobresalir de lo común, de los tópicos, primero tienes que saber lo que hay. Y otra cosa que aprendí de Ferran Adrià, que aunque no venga mucho al pelo, pero como para mí es fundamental, aprovecho y lo digo, él una manera que tenía también de buscar cómo hacer las cosas distintas era esas mezclas que además que en principio no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, ellos trabajando en gastronomía iban a ferias y congresos de automoción, de inmobiliaria, de salud dental y cuando iban por ahí compraban máquinas que no sabían ni qué eran ni para qué servían, pero se lo llevaban a la cocina y entonces con esas máquinas se empezaban a meter alimentos y ver qué nuevas texturas salían, qué pasaba. Pues muchas veces cuando con ese reto constante, ¿no? Lo que nos dicen siempre, tienes que ser diferente, tienes que tener tu propia voz, tienes que hacer algo distinto. Al final es cuestión de encontrar nuevas relaciones, porque realmente todo está inventado. La tecnología no está inventada, pero los grandes conceptos están más que inventados, y eso lo sabe Toño, gran filósofo de los filósofos de hace 3.000, 2.000 años. Pero lo que sí podemos buscar algo distinto es en crear nuevas conexiones y en mezclar cosas que no se han mezclado muchas veces. De ahí es cuando sale lo inesperado, por lo menos, aunque no sea creativo, pero lo inesperado. Ya. Yo creo que también pensando en la gente que esté aquí, que quiera crear contenido, lo que sí que creo que tiene que quedar claro es que uno no puede ser revolucionario, no puede ser transgresor y vanguardista si no conoce el canon académico. O sea, tú no puedes ser iconoclasta, la palabra iconoclasta, mi querido Toño lo sabe mejor, es romper los iconos, romper los símbolos. No puedes romper los símbolos si no los conoces. No puedes ser moderno si no conoces lo clásico. Ahí, de hecho, de lo que hará será pecar de reutilizar pensamientos de segunda mano. Entonces, por eso también creo que es importante conocer un poco eso, el canon académico, un poco lo clásico. Y por eso yo creo que los clásicos se llaman así, porque Dalí fue a la Academia de Dibujo y él dijo, yo ya me lo sé todo. Lo dijo con 15 años porque era un poquito pasado de vueltas, ¿no? Pero lo cierto es que con 15 años ya se sabía el método académico y a partir de ahí se empezó a cagar en él y empezó a hacer las genialidades que hizo Dalí. Él lo hizo a una edad muy temprana. Pero prácticamente no hay nadie que haya sido transgresor que no haya conocido bien. De hecho, si lo miras en pintura, en escritura, en casi cualquier arte, en cualquier manifestación, moderna o no, ves que hay gente que tuvo una etapa clásica al principio y luego empezó a decir, esto ya no me llena.
y seguramente vosotros si habéis escrito, si habéis tenido un blog, vosotros mismos, cada uno en nuestra pequeña escala, hemos empezado con cosas muy clásicas que cuando las lees, yo siempre digo que si relees textos tuyos de hace años y no sientes un poquito de vergüenza ajena, algo no está yendo bien. Tenemos que sentir un poquito tenemos que romper esos iconos que hemos creado nosotros al principio. Por eso me gustaría también abrir el melón de escribir, o sea, de la ortografía y de escribir bien. Vuelvo a citar ayer como hay mucho community manager. ¿Dónde están los community managers de las universidades públicas? Ahí. Hola. Están ahí todos agrupados, ahí como un piñón, como un frente. Me gustaría preguntaros, claro, como hoy en día vemos cómo se escribe, ¿no? No sé con qué le hablaba antes, con el compañero del podcast, ¿no? Tú no puedes escribir, o sea, creo que no es lo mismo escribir bien que comunicar bien. Yo no puedo poner hola que hace escrito con H que hace con todo correcto, porque no procede, ¿no? Pero ¿hasta qué punto debemos dejarnos arrastrar, sobre todo en cuentas institucionales, en cuentas de empresa, por un poco las modas del lenguaje, de los memes? ¿Dónde está el límite? Yo no sé si tú, concretamente, que trabajas un poco más con eso, ¿hasta qué punto podemos rebajar el listón? Por ejemplo, si yo me encargo de llevar una marca o una institución, ¿hasta qué punto puedo rebajar el listón de forzar el lenguaje? ¿Dónde paso la barrera en la que como cometas un error te conviertes en un meme por haberle metido una patada al diccionario? Claro, pues justo con lo que estás diciendo yo solo puedo pensar en el meme del señor Barnes con vestido de Jimbo. Eso es un problema de adecuación. Es verdad que uno utiliza pues, términos de jerga o utiliza determinado registro con un objetivo. Uno más académico para llegar a gente pues no que consideramos más respetable, tradicional, etcétera. Uno un poquito más desenfadado para llegar a un público más joven. La cuestión es primero saber en qué registro estamos y lo segundo saber para qué sirve cada registro. Es decir, que una cuenta seria de repente utilice un GIF, pues hay que ver también, es otra cosa, graduar el tipo de GIF que estamos utilizando. Es decir, si de repente la cuenta de Fundeurrai tuiteamos POV, mayúsculas, 2 puntos, y ponemos un GIF, es decir, solo llegaremos a las personas que conocen TikTok y la jerga de TikTok. Entonces, muchas veces calibrarlo no es tan sencillo y la cuestión es ver un poco cómo me quiero dirigir a los demás. Y además, todas estas cuestiones, al hilo de lo que estabais comentando antes, de la memoria, etcétera, todos solemos pensar, cuando hablamos de memoria, en hincar codos y te pones a mirar, pero, por ejemplo, la memoria se estimula también en el ámbito de la comunicación digital con la infografía. Es decir, nosotros en nuestra cabeza, cuando leemos y cuando estudiamos, no pensamos en las palabras. Yo digo árbol y no pienso A con tilde, R, B o L. No, pienso en el concepto de árbol. Entonces, cuando de repente tenemos esas ayudas y cuando los nuevos comunicadores empiezan a utilizarlo, vemos cómo se juntan la imagen para la atención, el contenido y ya el esquema mental que le das a tu cerebro. Y sobre todo en el asunto del lenguaje siempre está en intentar calibrar pues cuál es tu objetivo, porque puedes patinar como la líes con algo de esto. Es decir, ha habido gente que han despedido por meter la pata en cuentas oficiales. Entonces, bueno, es intentar ser coherentes al menos con lo que quieres transmitir y cómo lo quieres llevar. Oye, ahora que dices lo de GIFs, ese GIF de esa señora que aparece como confusa, cuando buscas GIF confuso, sale una señora que aparecen como fórmulas matemáticas. Sí. Creo que es la mujer de Paulo Coelho. Lo cual hace, ¿no? ¿Alguien lo puede confirmar esto? Lo cual hace que ese GIF sea mucho más maravilloso, ¿no? Se le junta todo a la pobre, ¿eh? ¿Eh? Madre mía. Sí. A ver, yo quería bajar un poco al terreno más lingüístico, precisamente al pie de lo que cuenta Alex, porque habéis hablado de modas lingüísticas. Esas siglas de TikTok que yo no conozco, aunque sea uno de los boomers que se ha abierto un TikTok para ver qué... POV, has dicho. Sí, lo de pop, ¿no? Es lo de estar en una situación como, imagínate en esta situación. Punto de O vista, tú- ¿no? sí, Es eso, punto de view. vista, el pop, punto de vista. Bien, esto que ahora mismo es súper moderno, hace 5 años era la palabra postureo, o era la palabra viejuna, una palabra que se ha quedado viejuna. Viejuna es una palabra viejuna, ya. Sí. Entonces, yo quería saber, o si yo digo, esto lo hacemos por los loles.
Eso ya queda un poco viejo. ¿Cómo? Lo hacemos por los Por los loles. loles. Por las risas. Se vienen cosas. vale, vale. Se vienen Se vienen cositas. cosas. Este tipo de... El cuarto te sorprenderá. Eso es. Este tipo de modas, claro, yo tiendo a sacralizar el lenguaje y a pensar que las palabras evolucionan lentamente. Bueno, no tanto. Claro, no tanto. De ahí va la cosa. ¿Internet ha alterado la evolución de las palabras o siempre ha sido así de...? Totalmente, es decir, Cada vez más. hasta la aparición de Internet, un señor de Guadalajara, México, no podía hablar con un señor de Guadalajara, España, con tanta facilidad como lo hace ahora. Internet, en cuestiones lingüísticas, ha venido a acabar con las fronteras físicas para establecer únicamente las lingüísticas. Por ponerte un caso, hasta antes de la aparición de Internet, ¿quiénes podían cambiar el lenguaje? Escritores, periodistas y comunicadores, profesores, tu madre con una zapatilla, si decías tacos, y académicos. Ahora tiene más poder una persona con X número de seguidores en una red social para cambiar el lenguaje que a lo mejor un medio tradicional que no está al día. Entonces, el ejemplo más bonito, que pues claro, los que somos de lengua somos un poco más raros, algunos, es decir, antes para que un término entrara en el diccionario académico, tenía que pasar muchísimo tiempo, muchísimo. Tenían que estar las comisiones investigando, que aparecieran autoridades, que estuviera sentado, que pudiera ser concebido como panhispánico, es decir, llevaba su tiempo y sigue llevando su tiempo. Pero el término la sigla COVID o coronavirus, 11 meses. Desde su primera, además es muy difícil registrar o documentar la aparición de una palabra, pues se documenta cuando aparece por primera vez esta palabra en un documento de la Organización Mundial de la Salud y tarda exactamente 11 meses desde su aparición hasta su entrada en el diccionario. Es decir, el uso y además la forma de comunicarnos, por supuesto, acelera, y los cambios lingüísticos que antes podríamos haber estado años y podríamos haber muerto sin ver, ahora los vemos en cuestión en esa inmediatez que nos da Internet. Entonces, se aceleran muchísimo. Es curioso porque a mí también me fascina, quizás porque me siento muy vinculado a Latinoamérica. Hace años era impensable que un español retuitease ciertos memes hechos en Latinoamérica con jerga suya, con su güey, con su chévere, con su... porque era como, no forma parte de mi realidad. Y eso es cierto que está cayendo. O sea, nos leemos a ambos lados. Ellos siempre nos han leído mucho porque son más, se han mirado un poco en el reflejo de España, también porque tenemos el monopolio editorial en muchos aspectos y están forzados a leer malas traducciones de España con nuestros leísmos, pero es cierto que eso ha caído un poco la barrera. Pero respondiendo a lo que dice Toño, a mí me da a veces un poco de miedo cuando voy a poner algo, no sé si tenéis esa sensación de pensar que voy a ser moderno y sentirme como mi padre cuando decía, cómo mola, ¿sabes? Guay, colegui, ¿sabes? Porque de repente piensas que se vienen cosas, a lo mejor es algo como que va y ya dices, no, eso ya no se dice, por favor, ¿sabes? Es un poco de dignidad. Una de las últimas tribunas de Lázaro Carreter, del dardo en la palabra, de las antes de morir, iba de la palabra, creo que era molar. Y hablaba de la palabra molar, como mola, mis nietos, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, y dice que entra en el cuarto de juegos y les dice, ¿qué chicos, esto mola? Y dice, no, esto no mola, esto chola. O sea, ya había cambiado. Perdón, Sí. Claro. creo que ibas a decir algo. No, respecto a lo que decíais de América Latina, eso es muy bonito también, porque a raíz de memes vamos conociendo también otras palabras de nuestro mismo español, solo que se hablan en distintos países. A mí me parece espectacular el pana Miguel, el pana Walter, que ya están muertos, pero era un meme que pues durante la pandemia... pues a mí por lo menos me llegaba por todos lados y me fascina. Cuando yo recibí el primer meme del pana Miguel, digo, ¿qué es el pana Miguel? Empecé a ver que era pana, significa amigo, y es una palabra que se dice muchísimo en Chile y en Venezuela. Pero yo no la había oído. O sea, de hecho, aquí, claro, también se hizo ya más conocida porque algunos youtubers empezaron a mencionarla, incluso hay un rap maravilloso del pana Miguel. Pero eso también es lo bonito del lenguaje de Internet, ¿no? Que incluso las personas más pequeñas ya no se paran a pensar si güey o pibe o che, si es argentino, si es mexicano. Es el lenguaje que oyen en Internet y da igual. O sea, quitarle a las palabras los nacionalismos, a mí también me parece que es
que es más interesante y más bonito y es mucho más rico para nuestro idioma, ¿no? O sea, si yo te quiero decir panatoño y que no me mires como, joder, se está haciendo pasar por una venezolana, pues no, es que es el lenguaje que he aprendido en Internet y lo voy a incorporar porque me gusta. Hay mucho, el no mames güey, el no sé qué, mis panas, el brother, el no sé qué, todo esto se... No manches, güey. No manches. Pero yo creo que una cosa que también le diría a cualquiera que escriba en castellano es que no podemos tener los conceptos de fronteras del siglo XX y, como decía Alex, si a lo mejor tú estás representando una marca o una institución que está en España, pero nunca te va a venir de más tener un público más amplio que habla español y ellos son muchísimos más. Y yo, por ejemplo, siempre que escribo algo, siempre tengo en la cabeza... A veces lo hago adrede, incluso. ¿Sabes? Sé que cuando elija el verbo coger va a causar cierta sensación en ciertos países de habla hispana. A veces incluso lo reformo. Si quiero, por ejemplo, que ciertos tweets, y lo noto en mi propia analítica, deduzco cuando un tweet va a funcionar mejor según la jerga que utilizo. Si utilizo una jerga demasiado española, obviamente no va a funcionar también en Latinoamérica. Si quiero que tenga éxito, porque quiero hacer una gracia que corra un poco, modifico mi manera de redactar y tengo un poco en cuenta a todos los lectores que puedo tener en Latinoamérica. Claro, porque al final las palabras que escoges es política, es una actitud y es una filosofía de vida. Entonces, más allá de los aspectos lingüísticos, que tú utilices un lenguaje u otro, que tú digas pana, significa que tú estás abierto a América Latina. Si tú eres un españolito de pro con todos tus prejuicios, jamás vas a decir pana. Sí. Al final también las palabras están moviendo ideologías. Sí, el panhispanismo no empieza en las letras, sino que empieza en nuestra cabeza. Debería empezar en nuestra cabeza. Nosotros, la Fundación Urrae es una institución con sede en España, más precisamente en Madrid, y el equipo de 6 somos de Madrid. Entonces, intentar ser útiles a todos los medios de comunicación, o a la mayoría de los medios de comunicación hispanohablantes, es un esfuerzo titánico que puede resultar muchas veces cuando tenemos que comentar con otros compañeros periodistas. No, llevamos hoy este término, siempre nos encontramos casi siempre o siempre, el término de ¿y eso quién lo dice? Y entender que en un grupo, un idioma, de más de 600 millones de hispanohablantes, aquí hay 50 y tantos millones. Dejar de mirarnos el ombligo también es un ejercicio muy sano y eso luego se va a ver... Especialmente, perdona, el ombligo de Madrid. Bueno, sí, eso. No serás madrileño. No, ombligo... De aquí, de Madrid. Y luego además, otra cosa muy interesante, es verdad que las lenguas, especialmente en español, siempre se ha dicho que sabe nadar, pero no sabe subir montañas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nos vamos a Canarias, el léxico compartido con muchos países de Sudamérica, o si nos venimos a zonas llanas, zonas de costa, etcétera, es donde venían los mercaderes a vender. Era donde se intercambiaban las formas. Sin embargo, tú cruzas los Andes o te vas en España a zonas altas de montaña y ahí observas muchísimos rasgos más arcaizantes, muchísimos más localismos, porque no, era más difícil llegar. Entonces, Internet lo ha hecho todo horizontal. Da igual que vivas en una zona de costa o en la montaña más alta del mundo. Es lo que nos permite ahora tener como una visión todavía más global y más plural de lo que es el panhispanismo. Entonces eso empieza ahí, por entender cómo funciona un idioma y por intentar ser lo más amplio posible. Me estoy imaginando un señor en baldecilla de rigatorta diciendo, no mames, güey. Claro que sí. Bueno, que por lo menos no les parezca rarísimo, sino que lo entienda como lo entendemos el resto, como una especie de guiño de popular o informal o desenfadado. Entonces, quizá a lo mejor estáis un poco conmigo en que el castellano que aprendimos en el cole cuando éramos pequeños, el que escribimos en un registro más o menos formal, ¿es castellano antiguo? ¿Estamos escribiendo en castellano antiguo? Quiero decir, los que ponemos punto y coma... Punto y coma mola. ¿Qué pensáis del punto y coma? Signo de interrogación de apertura... Signo de interrogación de apertura, que me gustaría aquí hacer un pequeño... Eso es como cuando se ponía una tilde en todas las as antiguamente. Sí. Era cualquier castellano vocal, antiguo. ¿Podemos hacer una encuesta no. de signos? Sí, pero yo quiero hacer una puntualización y quiero hacer, ya que estamos en un foro y esto lo está viendo Bezos y la gente y los de Amazon y toda esta gente y la gente de Apple,
O sea, es curioso porque cuando se habla del signo de interrogación, y a mí, cuando trabajo en lengua, me hace gracia por los que trabajamos en lengua, la gente dice, ay, me da un poco de reparo escribirte por WhatsApp mal, ¿sabes? Y digo, da igual, yo le doy patadas al diccionario en WhatsApp porque sé que es el registro de WhatsApp. El problema es que es un concepto muy yanquicentrista del mundo. O sea, no estamos escribiendo, fijaos lo importante que es, en gran parte no estamos escribiendo los signos de interrogación y exclamación de apertura porque tienes que hacer una doble pulsación para llegar a ellos. Yo estoy convencido de que si hubiera una tecla específica para eso, concebida por alguien de una lengua como el castellano, estaríamos escribiendo más los signos de interrogación y admiración. Entonces, también hay una cuestión, es que la herramienta, lo que yo llamo academias privadas de la lengua, igual que tú decías que hay influencers que influyen más sobre la lengua, hay empresas que en sus decisiones modifican más la manera de hablar y de escribir que cualquier academia. O sea, el día que Microsoft tradujo mal el verbo edit y empezó a decir editar, todos los hispanohablantes empezamos a hablar mal. Entonces, el menú edición, ¿os acordáis cuando, no sé si os acordaréis, cuando Word y Excel tenían archivo, edición? Ese menú edición se tenía que haber llamado cambios o modificaciones. Tú lo desplegabas y veías los cambios que le podías hacer al texto. Editar en inglés es cambiar o revisar, pero en español no, en español es editar libros. Entonces, ahora ves a la gente que edita y ya editar se ha convertido en un sinónimo de modificar o procesar. Antes decíamos procesar imágenes, procesar textos, se hablaba de los procesadores de texto y ahora decimos editar. Voy a editar la imagen, voy a editar el texto, cuando en realidad no lo vas a editar, lo vas a revisar o corregir. Fijaos hasta qué punto una empresa puede cambiar la forma de hablar y de escribir, ¿no? Al hilo de lo que comentas, José, en la Fundeu, bueno, antes, hace unos años, hicimos, pues por el 28 de diciembre, sacábamos una inocentada, y entonces una que se me ocurrió fue decir, lo adecuado en español es utilizar el signo de apertura y de cierre, de interrogación. Pero, como es un anglicismo poner solo el de cierre, si tiene usted que escoger, escoja solo poner el de apertura en vez del de cierre. Y tiene sentido. Es decir, me inventé, claro, metí a Milwaukee, porque Milwaukee siempre tiene que aparecer, y una unidad de cuestiones superiores de ortografía de Salcedillo, un pueblo de 5 habitantes que busqué por ahí en el censo. Y tiene sentido incluso porque tú puedes poner el signo de apertura, saber dónde empieza la entonación y la pregunta, y cuando te encuentres un punto, se acabó. Tira. Así que, pero bueno, y mucha gente decía, es que tiene sentido, y dijimos que era broma, pero así que si el día que nos lo pusieran... La típica broma friki y tal, como la gente, y los de Teleco diciendo, madre mía. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? No, vamos de tiempo. Tenemos que pasar a las preguntas. Tenemos que pasar a las preguntas. Porque son las 2 menos cuarto y a las 2 tenemos que estar... ¿Esto está activo? Comiendo. Lánzalos. ¿Esto está activo? El esponjófono. Oye, luego está la gente esta que pone punto en el WhatsApp al final de la frase o no. Yo lo hago. Eso es también otro Pero tema, este era un debate, porque No, sabe que estamos mucha gente se enfermos. cabreaba. Sí, si Decía pones que punto era... hay gente que se cabrea. Y no sé por qué. Porque dice que es muy Porque es como rotundo y cortar el muy este. cortante. Me ha salido mal. Qué sensible. A ver, vale. First world problems. Total. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí, pero te puedes cargar a todos los community, ten cuidado. Sí. Bueno, Sí. No funciona. Ay, se te había oído, pero... ahora sí. Ah. Lo primero, muchas gracias porque ha estado muy interesante, ¿vale? Y yo quería decir solo un par de cosas. Una, que me hubiera gustado mucho que en la mesa a lo mejor hubiera habido alguien joven, más joven que Espero que sea por quiero José. decir. Ya me voy de aquí. Yo soy mayor. Sí, señora. A ver, de verdad que me habéis encantado y yo estoy muchísimo más cerca de vosotros, evidentemente, que de esta gente tan estupenda que tenemos aquí. ¿Puedo bajar a darte 2 besos o Pero algo? hubiera estado bien a tener a alguien de 17, 18, 19 o 20, ¿vale? Entonces, para mayor tranquilidad de Toño, que le he visto súper agobiado, según la última encuesta de hábitos de lectura del Ministerio de, bueno, que encarga el Ministerio de Cultura a la Federación de Libreros, el mayor porcentaje de lectores en España, afortunadamente, está entre los 14 y los 24 años. O sea, leen mucho más los chavales, los adolescentes y los jóvenes
que muchos de nuestra edad, ¿no? Que vamos de sobradísimos, de que leemos mucho, y luego no es tan así, ¿vale? Porque la encuesta esta ofrece... Me consuela profundamente. Pues sí, lo puedes ver en la última encuesta, además es que... Los de 14 sí sé que leen, porque todavía era como esas el edades 73, les interesa. el 73... Joder, pero porque los obligan y aguantazos, Sí. ¿eh? Claro. Mira, No nos flipemos. exactamente es el 73,8% de la población española entre 14 y 24 años lee. Sin embargo, por ejemplo, ¿en qué franja nos metemos? ¿En la de los 30, los 50, los 40? Bueno, entre los 45 y los 54 años el porcentaje es del 68%. Claro, que cuando O sea, ya no te obligan a leer, porque no, cuando pero te es obligan. lectura en tiempo libre, no es lectura obligada, ¿vale? Respecto a lo de tiempo de silencio, por ejemplo, que has dicho también muy breve, es una tristeza que tiempo de silencio sea lectura actualmente obligatoria en cuarto de la ESO, en muchos institutos de España, cuando es un pedazo de novela estupenda, pero como dices tú, los chavales ahora yo creo que no tendrían que sometérsele a esa prueba de tenerle tantísimas páginas en las que es difícil incluso para una persona que tenga hábito de lector. Y ya lo último, que tampoco quiero abusar, es que yo también soy muy optimista como Mar, me encanta escucharte porque si bien es cierto que ahora estamos todos luchando por captar la atención del público y por eso las cosas son súper rápidas, también es cierto que El País, el pasado domingo, dedicó la portada del periódico que más se vende y más se consume en España al tema, por ejemplo, de la situación de depresión, de problemas mentales que tiene la población, con un reportaje en profundidad de 5 páginas, que además tuvo un impacto enorme en la población, en lugar de poner titulares de informaciones de política, de economía, dedicó a un reportaje muy amplio. Los grandes periódicos, el New York Times, el Washington Post, que han logrado triplicar el número de suscriptores en los últimos años, vendiendo más que nunca, ni cuando tenían edición en papel, se han dedicado a esto, a hacer reportajes de calidad extensos, y la gente los está leyendo, y los están leyendo mucho los jóvenes. O sea, que yo no creo ni que los jóvenes no lean, ni que los jóvenes... Tenemos que también darles historias que merezca la pena, que inviertan su tiempo, que es limitado, en esas historias. Pero yo de verdad que soy muy optimista, creo que la gente sigue leyendo, y la gente joven creo que está mucho más preparada que muchos de nuestra edad, porque están expuestos a un montón de estímulos y son gente estupenda, y yo pido un aplauso para ellos. Sí, ya. Partiendo, mientras Pero yo pasa, no, vosotros tira para atrás, que se lo vayan pasando. A los jóvenes. Tíralo a los jóvenes. Partiendo de la base, mientras va pasando el micro, tenemos que recordar que este es el momento en la historia de la humanidad donde más se lee en general. Porque tenemos también que recordar algo que parece una tontería. Más allá de TikTok e Instagram, navegar por Internet es leer. Entonces estamos leyendo, es cierto que no estamos leyendo, eso no significa leer literatura, pero estamos leyendo. Bueno, primero de todo, la señora confusa del GIF es Renata Sorra y es una actriz de telenovelas brasileña, así que ha rebalado. Pero Es que no se oye bien. No te oímos La bien. de, Disculpa, la del si meme, no te oímos. que no es la... No es la la- mujer de Paulo Coelho. ¿No es? Claro, la de las ecuaciones, Sí. pues eso, que es una actriz de telenovela brasileña. Es que como se Es que oye con la se oye un rever... poco mal, pero Se sí oye que es fatal. una- El problema es Ahora, hace el mejor. problema de otros años, que hay rever y nosotros oímos con mucho eco, curiosamente, lo que decís. ¿No es la mujer de Paulo Coelho y es...? No, Ajá. es una actriz de telenovelas Ah. brasileña. Ok, vale, Ya está, perfecto. quería Gracias. dejarlo claro. Gracias. Bueno, de todo el Congreso creo que no ha hablado nadie de la generación Z, uno de los que estamos aquí, en cuanto a preguntas ni nada de eso, así que tengo un par de preguntas. Primero de todo, bueno, hay un concepto que se está usando mucho en inglés que es ageism, que es como la discriminación por edad, ¿no? Aunque en inglés pues suena mejor. Y Edadismo. en castellano. ¿Cómo? Edadismo. Edadismo. Vale, es que lo he buscado en internet y no me salía, así que gracias. Y quería preguntar, porque yo, por ejemplo, a veces pues estoy en internet, en las redes sociales y tal, y hay alguna palabra de estas que se introducen nuevas casi todos los días, que digo, uy, esto no sé lo que es, y lo busco y ya me entero. Pero claro, yo lo tengo fácil porque puedo pillar ese humor o algo muy pronto, pero yo quería preguntar si pensáis que el nuevo lenguaje y su evolución tan rápida está contribuyendo al edadismo por parte de los jóvenes.
Esa es mi primera pregunta y luego tengo otra, pero primero responder esta, por favor. Si el En la edadismo primera está... parte, Sí, las nuevas palabras lo que generan es un edadismo de los jóvenes hacia los mayores, como diciendo, como los mayores no hablan así o no saben las palabras estas, es como que hay un distanciamiento. Yo creo que hay edadismo en ambos sentidos, ¿eh? Yo creo que el edadismo ahora en este momento es muy fuerte. Siempre ha habido, o sea, siempre ha Siempre. habido ninguna generación la habla. generación, Siempre. pero ahora hay edadismo incluso entre márgenes más pequeños de edad. Hay un edadismo entre los de 20 con los de 20 y pico, por una cuestión precisamente de cómo marca tu edad cierto tipo de registros que se transmiten mucho a través de Internet, ¿no? El edadismo es terrible, porque yo creo que yo siempre digo, cuando oigo a alguien decir, es que la juventud de hoy en día, que también puede sustituirse por los millennials, yo ya desconecto, porque es lo de siempre, ¿no? Entonces, ese tipo de generalizaciones hacia un lado y hacia otro. Lo mismo que la cultura de la cancelación gratuita de tú eres un polla vieja, tú eres un boomer y ya con eso te desautoriza, ¿no? Eres blanco, boomer, y entonces ya tu opinión no sirve para nada. Eso también es un edadismo atroz en ese sentido. Yo creo que en ambos lados se da. Pero sí que creo que se marca mucho con la manera. Sí. Luego también Ya. está la cuestión de que cada generación piensa que es la que mejor habla o que no habla tan mal como la que viene después. Sí. Y eso es absurdo. Sí, Es sí. decir, desde Es que antes sí que sabíamos hablar. Claro. ¡Anda! Ahora mira lo que dicen. Mira, además como tengo las gafas como la Blasa, lo puedo decir ahora con el... Vamos. Sí, pero de hecho yo creo que eso también es un filtro anti-spam, ¿no? En el momento que oigas a alguien decir, no, es que antes era mejor, no, es que los jóvenes... alarma, ya te has vuelto viejo. El día que piensas que tu generación es mejor que los que vienen detrás, da igual la edad que tengas, eres un viejo vital. Totalmente. Me están mirando. Yo me siento muy joven, aunque no lo parezca. Soy una persona joven de espíritu. Lo que creo es que no se debe perder ningún registro. Sobre todo yo soy una persona consciente de la fragilidad de lo que tenemos. Y eso yo creo, lo que tenemos me refiero a la convivencia en paz, Los derechos. bienestar más o menos, los derechos, y yo tengo ahí el run de este ascenso de los extremismos, del discurso del odio, y para luchar contra eso hay que estar muy preparado. Yo no digo que haya que tener una cultura enorme, porque hay gente muy culta y muy fascista. No, hay que estar muy preparado. Y me da miedo que esta hipersegmentación, hiperindividualización, esta desconexión, este individualismo brutal nos desconecta unos de otros y nos hace vulnerables como sociedad ante eso, ante esa amenaza. Por eso lo decía, ¿eh? Pero bueno, no me quiero enrollar. ¿Tenías una segunda pregunta? Sí, bueno, gracias por la respuesta. Quería preguntar sobre lo que habíais dicho de la atención y bueno, cómo está cambiando eso. Yo he hablado con bastantes jóvenes, digo pues gente de 13, 14 años, porque pues doy clases y tal, y ellos me dicen que son incapaces de ver películas. No es que la puedan ver con el móvil, no, es que directamente no pueden porque se han acostumbrado ya al formato 15-30 segundos y el que no le estén renovando la información todo el rato les saca mucho de contexto. Y yo quería preguntar que si vosotros pensáis que si ya a esta edad es como que se han dicho, no, esto no es para nosotros, si cuando ellos sean adultos, ¿cómo creéis, o sea, si tenéis alguna predicción de cómo va a cambiar? Bueno, yo he puesto el cine como ejemplo, pero en general los medios y eso. Pues ahí está mi miedo. Yo no lo sé, pero... Yo, como soy optimista, pienso que muchas veces cuando eres más jovencito no te interesan los formatos largos o que de pequeño no quieras ver series o no quieras leer grandes novelas, no significa que cuando tengas 30 años sí te apetezca. Porque de hecho creo que muchas veces la actitud adulta es olvidarte de quién has sido antes, ¿no? Por eso yo cuando oigo, es que los adolescentes no leen. Joder, yo empecé a leer cuando tenía 19 años y porque me obligaron en la facultad y ahora me apasiona leer. Creo que también hay que ser un poco comprensivo y entender que a cada uno le llega su momento y en cada momento te apetecen unos formatos. Y luego también, claro, cuando se dice, es que madre mía, todo el día en TikTok, es que no saben nada, no sé qué. Vamos a echar la mirada atrás en la historia. A principios del siglo XX, el 70% de la población española era analfabeta. Y mirad en los niveles que estamos ahora. O sea, yo es que con todos los grises y todos los peros,
creo que de verdad es que tenemos mucho más motivos para ser optimistas que pesimistas. Y además, con la cantidad de información que hay, una cosa preciosa que ocurre ahora es que sois una generación que la mayoría sois autodidactas y que si no podéis permitiros un máster, un curso, lo que sea, está YouTube, que hay miles de tutoriales, está Twitch. Eso no lo tuvimos nosotros. Nosotros teníamos muy pocas fuentes de información, teníamos nuestro colegio, teníamos muy pocas referencias, teníamos el colegio, los amigos y la familia. Vosotros tenéis millones de cosas. O sea que yo creo que eso en el fondo también es riqueza. ¿Que hay plutocracia? Sí. ¿Que hay monopolios? Sí. ¿Que tendemos a las dictaduras? Sí. Y eso hay que controlarlo y tenerlo en cuenta, pero a la vez hay una cantidad de información y acceso gratuito a la información mucho mayor de lo que tuvimos nosotros. Vale, a mí me gustaría hacer... ¿Has acabado? ¿Tienes más preguntas? Sí, solo quería dar las gracias. Hay más preguntas. Madre mía. Hay una pregunta detrás. Por Vale. ahí. Vamos a hacerlas breves y las respondemos muy breves. A ver... ¿O no? Y nos baja el micro. Estas dos y ya. Sí. Y porque estoy generosa. Gracias. ¿Se me escucha? Vale, sí. A ver, para empezar, yo quería decir que lo que ha dicho la primera persona que ha hablado, es verdad que se nota mucho que no tenéis nuestra edad. O sea, un montón de cosas No que estáis entendí. diciendo, yo las contrasto con mi experiencia personal y creo que no tienen... ¿Se escucha bien? Es que hay mucha reverberación, como perdona, que reverbera, oímos hay que hablar un poco regular. más lento y Vale, más... que muchas cosas de las que estáis diciendo yo las contrasto con mi experiencia personal y creo que no tienen nada que ver con cómo lo estáis viendo, con el nivel del tema del optimismo y demás. Es como lo que ha dicho de la lectura. O sea, todo esto que estábamos diciendo de que ahora todo va muy rápido por el tema de Internet, que estamos acostumbrados a formatos cortos y demás, no sabéis la cantidad de veces que yo he escuchado de alguien de mi edad la frase, buah, es que yo de pequeño leía mogollón y ahora no tengo tiempo, ahora no puedo leer, ahora me cuesta muchísimo, y gente que de verdad era gente a la que le gustaba mucho la lectura. Es como que ahora mismo tenemos una mentalidad que está lo de la multitarea, que lo habéis, por ejemplo, tú lo has hecho como algo positivo, yo no lo considero para nada. O sea, considero positivo la capacidad de poder hacer muchas cosas a la vez, pero no la necesidad, que es realmente lo que tenemos. No tenemos la capacidad, tenemos la necesidad. Se nos impone en una sociedad que va todo el rato muy rápido y con muchísimo cambio, el tener que a los 18 años haber hecho ya de todo. Tener no sé cuántos proyectos, haberte leído no sé cuántas cosas, saber de no sé qué, de no sé cuántos, no puedes hablar si no tienes idea, tienes que haber leído mogollón, pero es que no te da físicamente el tiempo, no tienes la capacidad, entonces te hacen estar centrados en tantas cosas que siendo que como que se nos olvida, o sea, como que lo hacen incluso parece que adrede para que no te centres en ti. Y tú ves la página de Instagram de alguien y a lo mejor son todos selfies, pero selfies ¿para quién? ¿Para esa misma persona? Perdona, pero no. Los selfies para que lo vean los otros, con lo cual incluso la gente que parece que se centra en ellos mismos, realmente lo están haciendo con un propósito externo. Y eso nos hace olvidarnos completamente de quiénes somos y del poder que podemos tener dentro, y todo el tema de la introspección, el desarrollo personal, está completamente dado de lado, y por eso están surgiendo ahora mismo tantos casos de temas de problemas psicológicos y demás, porque no tienes tiempo físico, ni la sociedad te impone, o sea, te deja dedicarte tiempo a ti para explorar y saber qué te pasa, qué quieres hacer, todo ese tema, y entonces, claro, estamos todos con unas crisis y una ansiedad que es que no nos da para hacer nada. Entonces, el tema de la multitarea y todo eso, la rapidez, si se sigue imponiendo así, yo creo que va a tener un futuro negativo, porque al final creamos lo que consumimos. Yo, al menos, por ejemplo, yo de pequeña que leía muchísimo, yo escribía más estilo novela, por ejemplo, y ahora estoy más metida en el rollo de poesía porque a mí me resulta mucho más rápido y más fácil. Y eso yo lo noto, o sea, dependiendo de lo que consumo, creo. Entonces, si estamos todo el rato consumiendo contenido rápido, acabaremos solo creando eso. Y si eso va en aumento, en aumento, en aumento, vamos a acabarnos sin nada, o sea, va a acabar desapareciendo todo. Entonces, de todo esto... Dijimos breve, dijimos breve la pregunta. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo creéis que eso se puede cambiar desde una sociedad que está todo el rato siendo un círculo? O sea, ¿cómo podemos salir de ese ciclo? No Acabando sé. con el capitalismo. Claro, es que no. ¿Qué dijo? Perdón.